Bueno, familia, nuevamente, recién terminamos de hacer el video con Audrey sobre la casita de Berna y le digo, Audrey, ¿me prestás tu canal para hacer un video? Y me dice, sí, papá, hacelo. Hoy voy a hacer un video distinto, una reflexión si se quiere, o tal vez darle un poco de información. ¿Y cuál va a ser el tema de hoy? El tema de hoy está relacionado a los incendios forestales que se están desarrollando en la Patagonia Argentina. Hace ya bastante tiempo, sí, un par de meses, y mucho está fuera de control, no lo pueden frenar. Y entonces, bueno, quería tal vez darle un poquito de sugerencias, a ver si hay alguien que esté mirando este video o si hay alguien que esté mirando este video y tenga alguna influencia sobre las personas que están en el gobierno y que relacionado a todo este tema. De entrada quiero aclararles que lo hago de todo corazón porque me siento bastante frustrado y, ¿cómo les puedo decir? Estando así lejos y viendo lo que está sucediendo, a uno le hace mal, ¿no? Se siente una sensación desagradable en el estómago y bueno, entonces digo, bueno, me voy a sentar y les voy a hacer un pequeño video a ver si de algo ayuda en buena hora. Tampoco es un video que no está en crítica o si es una crítica constructiva, y no tiene nada que ver contra los brigadistas que están peleando los fuegos, que prácticamente en algunos casos están peleando con manos y uñas, sin equipo. Yo pienso que no solo Argentina, sino que toda la América Latina, de México para abajo, no hay una preparación adecuada para pelear estos incendios forestales que cada vez van a ir siendo más seguidos, de mayor envergadura y más difícil de contenerlos, ¿ok? Entonces, el tema está de que yo tengo notas aquí, voy a ir mirando de tanto en tanto, porque medio que yo soy desprolijo, entonces las tengo todas mezcladas. Ustedes ven, voy buscando así, discúlpenme la improlijidad, pero bueno, la base está en lo que es el alma de este video. Nosotros allí en nuestra América Latina, y yo lo digo porque estoy viviendo hace medio siglo en países donde los incendios forestales aquí son cosa seria, de no ser por la cantidad de equipo y la diversidad de equipo que tiene, por ejemplo, un país como Canadá, yo creo que aquí ya no quedaría ni un bosque, porque en esta provincia de Alberta, por ejemplo, suelen ser 2000 los incendios forestales todos los años, el periodo después del invierno, digamos, primavera, verano, otoño. Lo mismo en British Columbia y en Quebec y en Ontario. O sea que nosotros cuando se trata de incendios forestales por acá, la tenemos muy clara y sabemos que son inevitables, porque hay muchos y la gran mayoría que se hacen a causa de las tormentas eléctricas, los rayos. Caen los rayos en el bosque y ahí incendian todo. Pero bueno, en nuestra América Latina yo pienso que todavía tenemos una fuerza bastante rudimentaria. Se combate mucho el fuego de una forma, un sistema bastante manual, ¿ok? Y nos hace falta una fuerza más robusta, una fuerza que incluya más equipo, que incluya equipo más moderno. Hay bastante ahí afuera en el mercado que sirve, que ayuda para pelear estos incendios forestales. No sé, yo les hablo también con conocimiento de causa porque yo y mi hermano fuimos durante un tiempo bastante largo miembros de los bomberos voluntarios que funcionan ahí en la zona donde está la propiedad nuestra. O sea que sabemos cuáles son los problemas, sabemos qué es lo que tienen que hacer los cuarteles de bomberos, luchar constantemente contra los gobiernos provinciales o federales para tener un poco de fondos, para tener un poco de ayuda para los brigadistas, en fin, es todo un tema. Parecería ser como que los incendios forestales en nuestra América Latina es algo como que
Se discute mucho, se habla mucho, mientras hay un evento como el de ahora, que se está quemando media Patagonia, y mucho alaraco y mucho RR para decir Ricardo, y después cuando se apaga o cuando todo pasa, como que se deja en el olvido y bueno, no pasa más nada, está todo tranquilo, y como que hay un poco de desidia en ese sentido. No, ya les digo, de los brigadistas o de los cuarteles de bomberos, sino que de las cúpulas de allá arriba, la gente que tiene que estar a cargo de los fondos de las naciones o de las provincias para decir, no, esto es serio y aquí va una remesa de dinero especialmente para este tipo de cosas. Una cosa es pelear un incendio pajonales o un incendio pequeño donde realmente la fuerza, los brigadistas tienen una incidencia prácticamente son los que lo controlan, ¿no es cierto? Con los camiones, los camiones bomba, las mochilas, todo eso. Pero una cosa muy distinta es pelear un incendio forestal. ¿Okay? Un incendio forestal donde las temperaturas llegan a los 1100 grados centígrados. O sea que, ¿qué puede hacer una brigada prácticamente frente a una pared de fuego que mide 30 o 40 metros de altura a 1100 grados centígrados? No se puede arrimar ni a una cuadra de distancia prácticamente. O sea que tampoco no podemos vivir esperanzados de la providencia divina y de que se largue a llover y apague un poco el fuego, o de que el incendio llegue a un gran lago y ahí se corte la expansión, o de alguna carretera donde se lo pueda contener. Es bastante difícil. Entonces, ¿qué es lo que hace falta hoy en día para pelear estos incendios forestales que cada vez van a ser más seguidos y más intensos? Porque nos guste o no, el clima está cambiando, los veranos son cada vez más calurosos, la madera y la resaca y la basura de los bosques se recalienta y después cuando se prende fuego para pararlo hace falta un poquitito más que el equipo tradicional. ¿Y a qué me estoy refiriendo en este caso particular? Yo pienso que lo que nos está haciendo falta en nuestra América Latina son más aviones hidrantes. Los aviones hidrantes aquí en Canadá son la carta, el comodín en la manga, si se quiere, para poder hacerle frente a este tipo de incendios. Inclusive ahora en el incendio tan devastador en Los Ángeles, en California, aquí de Canadá mandaron todas las provincias equipos con sus aviones hidrantes y fueron, acuerdo a lo que dicen las personas que han estado presentes, fueron muy decisivos en el hecho de poder contener ese brutal incendio que tuvieron en Los Ángeles. Ahora, los aviones hidrantes, hay una cuestión aquí que yo les voy a mencionar. Nosotros los aviones hidrantes, yo sé que en Argentina están, yo sé que en otros países latinoamericanos también están, pero ¿son realmente los aviones hidrantes que hacen falta para combatir un incendio totalmente desatado forestal? Y un incendio de copas muchas veces que se llama, que una vez que el incendio agarra prácticamente poco hay por abajo quemándose, pero el incendio va a través de las copas de los árboles. Si no se tiene la maquinaria adecuada es prácticamente imposible detenerlo. En Argentina yo sé que han comprado los aviones estos hidrantes que allá se llaman el Air Tractor o el AT-802F, F de Firefighter. Es un avioncito que se construye en los Estados Unidos. Se creó ese avión como estos que fumigan, ¿okay? Son estos aviones que fumigan los cultivos. ¿Qué pasa? Después los adaptaron un poco para pelear fuegos. Pero el tema es que es un avión que, si usted entra a la página web de esta compañía que lo fabrica, está muy claramente ahí que dice, se lo voy a leer en inglés y después se lo traduzco. Es un Initial Attack Firefighter, o sea que es un avión hidrante para ataque inicial del fuego. Dice, rapidly attack wildfires while they're still small. Rápidamente ataque los incendios salvajes que le dicen acá, mientras ellos todavía son pequeños. Reduce the heat until fire crews arrive to finish the job. Reducir el calor hasta que los brigadistas lleguen para terminar el trabajo. Contain the spread.
contener el avance del fuego. That is the primary role of the Air Tractor AT802F. Y esa es la rol primaria del Air Tractor AT802F. O sea que ahí lo dice bien claro, ese es un avión que es el avión ideal para atacar un foco de incendio cuando se desata, ¿okay? Cuando todavía está pequeño y está manejable si se quiere. Pero una vez que ese incendio se descontroló, como lo podemos ver ahora, esto es un poquito muy pobre como solución para atacar un incendio de esas semejantes magnitudes. En ese caso, ¿qué es lo que se usa acá y cuál es el mejor avión hidrante del mundo para atacar este tipo de incendios forestales? Y acá tengo mucha información, así que voy a tener que leer un poco porque mi cesera ya no da. Primero un traguito de café, ¿sí? Ok. Bueno, aquí en Canadá, en la década del 60, en 1966, se empezó a fabricar un avión especialmente para combatir incendios forestales. Se lo conoce como el Canadair, ¿okay? Se lo conoce como el Super Scooper. Super Scooper, bueno, no hay traducción en español para Scooper. Scoop es cuando uno hace esto, agarra algo así, ¿no es cierto? Un scoop. Y este es el Super Scooper por la cantidad de agua que puede recoger en tan poco tiempo arriba de un río, de un lago o del mar, ¿okay? El avión ese es el que se fabricaba tradicionalmente hasta el año 2002, es el Canadair CL415. Ahora, en el 2002 se dejó de fabricar y se está empezando a fabricar otro que se llama DH515, porque lo fabrica la compañía de Havilland. Se fabrica aquí en Canadá, parte aquí en Calgary y parte en Victoria, en la isla de Vancouver, en la Columbia Británica. O sea que el CL415 es el que está en servicio hasta ahora, pero ya no se fabrica más y se empieza a fabricar la nueva generación que es el DHC515. Lo fabricó primero Canadair, después lo fabricó Bombardier. Después también estuvo involucrada una compañía que se llama Viking Air y ahora lo está fabricando de Havilland. ¿Cuáles son las características de este avión? Es un avión anfibio, ¿okay? Puede aterrizar en tierra o puede aterrizar en el agua. Se abastece de agua para pelear los incendios, ya sea en los lagos, en los diques de contención, los diques que se hacen para hidroeléctricos, en ríos que sean lo suficientemente anchos y profundos, y también es el único avión que puede abastecerse en el mar con aguas saladas, teniendo olas de 2 metros de altura, ¿okay? Se lo puede utilizar también para búsqueda y rescate, para transporte de material cuando hay una emergencia o algún desastre o si hay que transportar tropa brigadista, lo que sea. Y aquí en Canadá también lo usan mucho para controlar la rabia, la enfermedad de la rabia, en todo lo que es los animales silvestres. O sea que este avión larga una comida vacunada, si se quiere, contra la rabia, y los animales salvajes, los zorros, los raccoon, los lobos, lo que sea, se comen esa comida y se autovacunan, si se quiere, contra la rabia, para evitar que la rabia se desparrame. Es un avión que yo no tengo nada que ver ni con la compañía, ni con los que lo fabrican, nada. Yo les doy información solamente para que ustedes después piensen si hace sentido lo que yo digo o si no hace sentido lo que yo digo. Y si usted conoce a alguien que esté en las esferas gubernamentales, le puede decir, che, mira este video que me parece que de allá nos mandan un poquito de información que nos puede servir. ¿Ok? Ya le digo, imparcial. O sea que este es un avión que lo tienen varios países del mundo como el principal avión hidrante para combatir los fuegos. Es más, en Europa y en lugares como en España se lo considera el mejor matafuego del mundo jamás creado. Hasta le dieron premios hasta en Europa como el mejor matafuego. Lo tiene España, 25 aviones, Portugal 2, Italia 18, Grecia 25
y Grecia acaba de firmar un contrato valuado en 500 millones de dólares para comprar el nuevo modelo, o sea, el DHC-515. Francia tiene 12, Croacia tiene 6, Marruecos tiene 6, Indonesia tiene 7, Malasia tiene 2, Estados Unidos tiene 10, Canadá tiene 64. ¿Qué lo hace tan único? Es un avión que, como les digo, se puede abastecer de agua, ya sea en ríos, en lagos, en el mar, en un estanque lo suficientemente grande, necesita 450 metros sobre el agua, no para, sobre el agua, va cargando a medida que va andando, en 450 metros son 12 segundos y carga 7.000 litros de agua, ¿ok? Necesita una pista, si se quiere, de más o menos unos 1.200, 1.400 metros de largo, o sea, porque mientras baja, toca el agua, sigue andando, carga, levanta cargado. El tema está en que estos aviones idealmente, como trabajan en tándem, o sea que trabajan en grupos, ¿verdad? Cuando uno tiene un incendio forestal y usted tiene 1100 grados de temperatura, si viene con un avioncito y le larga un poquito de agua, es como una escupida. Y después ese avioncito tiene que volver a algún aeródromo, aterrizar, lo tienen que bombear para cargarlo, tiene que volver a despegar y llegar al fuego. Prácticamente esa descarga que hizo es nada, se evapora antes de tocar el fuego, si se quiere. Entonces estos aviones trabajan en grupos, en tándem, mínimo 3, ideal serían unos 6. Entonces van todos juntos, cargan, en cola, digamos, ¿no es cierto? Uno atrás de otro, cargan, se reabastecen de agua, van al fuego y van largando así, uno atrás de otro, ¿ok? Que no pase tiempo, cosa que el agua hace efecto, el agua tiene empuje y no se evapora, porque van avanzando, ¿no es cierto?, en el frente, de a poco van avanzando. Pueden hacer más o menos unas 9 descargas de bombardeos de agua por hora, y tienen una autonomía de vuelo más o menos de unas 5 horas, dependiendo qué tan lejos esté el espejo de agua donde tienen que recargar. Así es como funcionan estos aviones. Vamos a hablar del precio. No son baratos. Cada avión vale unos 40 millones de dólares, ¿ok? Pero tenemos que considerar también qué precio le ponemos a las pérdidas por culpa de un incendio forestal. No solo el tema material, ¿okay? Las viviendas que se han quemado, no solo el tema de que se queman parques nacionales, donde hay especies de árboles que tal vez son únicas, tal vez tienen miles de años de antigüedad y si se queman son prácticamente irreemplazables, porque no hay en este momento ser humano vivo sobre la Tierra o en las próximas no sé cuántas generaciones que vayan a poder ver otra vez árboles de esa tremenda magnitud. O sea que la fauna, cuando agarra un incendio en época de primavera, cuando están naciendo los pichones y todo eso, no pueden escapar, se quema todo, ¿ok? O sea que el costo de un incendio forestal, si lo ponemos en pesos, en dólares, es elevado. No hablemos de la pérdida de vida humana, que ha habido, ¿ok? O sea, eso no tiene precio, ¿no? Una vida no tiene precio. Entonces, 40 millones de dólares por un avión yo pienso, es caro, sí, pero si lo miramos a largo plazo, no es tan caro, ¿ok? Estos aviones están construidos con aluminio tratado para evitar la corrosión. Es el único avión del mundo que puede chupar agua de mar y no se pudre en 2 o 3 años, ¿ok? ¿Cuál es la vida útil de estos aviones? Más o menos se calcula de acuerdo al mantenimiento que se le haga y al país en donde están, al clima, digamos, el clima donde el avión está, puede llegar hasta los 50 años de uso, ¿okay? Entonces, si uno divide 40 millones de dólares por 50 años de uso, ahí la cosa ya medio como que se achica, porque yo hice acá un poquito de números, ¿ok? Digamos que hablamos de 6 aviones, que sería un número ideal. Son 240 millones de dólares. Si el avión dura 35 años, tiene un costo de 6.800.000 al año. Si dura 40 años, son 6 millones de dólares anuales. Y si dura 50 años, son 4.800.000. Ese es un tema de que
yo no lo veo como que sea una fortuna, porque el avión tiene una muy larga vida. El problema, digamos, que puede ser, ¿cuál es el problema? El costo inicial. Y bueno, si el costo inicial es alto, si lo queremos comprar en efectivo, cash. No es imposible, porque yo pienso que en muchos países se gasta mucho más que 40 millones de dólares en algunas cosas que son totalmente inútiles o inservibles, o la plata se evapora y no se sabe a dónde se fue. O sea que el dinero yo pienso que puede estar para algo así. Y si no se quieren comprar los aviones, digamos, en efectivo, esta compañía yo sé que los puede vender bajo el leasing, lease to buy, que se llama, o sea que alquilar para comprarlo. Les explico cómo funciona el leasing porque hay mucha gente que ha escuchado este término y no tiene idea cómo funciona. Muchos otros sí, y no me critiquen después por haber explicado algo así, porque el que lo sabe no necesita que se lo explique, pero el que no sabe, ahí sí. Yo compro mis autos acá siempre en leasing, porque el leasing generalmente es solo para los 0 kilómetros, ¿ok? Al menos acá en Canadá. Entonces yo voy a la concesionaria, escojo el auto y digo, este me gusta. Ellos me dicen, ¿cómo lo quiere comprar o pagarlo? Hay 3 formas. Una es pagarlo cash. La segunda es financiarlo el valor total del vehículo a lo largo de tantos meses como usted quiera. 48 meses, 60, 72, 80 meses, lo que sea. Y la tercera es el leasing. ¿Y por qué es el leasing tan interesante? Porque yo generalmente hago leasing por 4 años. Entonces, ¿qué hacen con el leasing? Toman el valor del vehículo, ¿verdad? Tomemos un vehículo, $40,000. Muy bien. ¿Cuánto quiere usted el leasing? 4 años. Muy bien. Al cabo de 4 años, ese vehículo va a valer en el mercado $25,000. O sea que eso lo sacamos. Nos concentramos en el resto de la suma. ¿Ok? De 25,000 a 40, son $15,000. Entonces, usted en los próximos 4 años le vamos a financiar solo $15,000, ¿ok? ¿Qué hace eso? Que la cuota mensual sea muchísimo más baja. Si yo compro el vehículo financiado total, tengo una cuota, digamos, de $500 al mes, por decir un número. Pero si yo hago un leasing, como no están financiando el total del valor del vehículo, sino que la parte del vehículo que va a valer esos 4 años, mi cuota se puede reducir a $300 al mes. ¿Ok? Entonces, muy bien, 4 años de leasing. Si usted quiere, puede dar un anticipo y eso todavía le achica más la cuota mensual. ¿Okay? 4 años generalmente es la garantía que dan las compañías, 100% garantía por 4 años o 48,000 kilómetros creo que es. Entonces yo por 4 años estoy cubierto con todo lo que sean roturas y al cabo de los 4 años ellos me preguntan, muy bien señor, han pasado 4 años, a usted se le termina el leasing, ¿qué quiere hacer con el auto? ¿Lo quiere devolver al concesionario o se lo va a quedar? Yo siempre me lo quedo, porque si usted devuelve el auto al concesionario después de 4 años, pagó 4 años y no tiene nada, tiene que empezar de nuevo. Hay gente que lo hace así porque como el leasing es deductible de impuestos, entonces si tiene una compañía y tiene que descargar, le conviene cada 4 años decir, ok, ahí está el auto, deme uno nuevo y empiezo de nuevo, porque eso es todo deductible de los impuestos. O sea que yo lo que hago, digo, me quedo con el auto. Entonces en ese momento ellos dicen, bueno, cuando usted compró el auto, ¿se acuerda que dijimos que quedaban $25,000, que ese es el precio que tiene el auto hoy en el mercado? Bueno, eso es lo que usted tiene que pagarlo o financiarlo para seguir pagando. Entonces, lo bueno del leasing es que achica mucho la cuota. No es que uno no va a terminar pagando la cantidad total del auto, pero se divide de otra forma. Entonces, otra manera de comprar estos aviones puede ser un leasing de este tipo, en el que el gobierno dice, ok, nosotros no tenemos todos los fondos, la compañía nos puede hacer un leasing y bueno, hagamos un leasing por 6 años y de los 40 millones tomen más o menos, ¿cuánto va a valer el avión en el mercado en 6 años? ¿20 millones de dólares? Ok, eso lo dejamos de lado, eso no cuenta. Agarremos los 20 millones de dólares que va a valer el avión los primeros 4 años, lo que vamos a consumir nosotros del precio del avión, y dividámoslo en cuotas más o menos que sean fáciles de pagar. Otro, yo pienso que sería hacer una especie de organización latinoamericana contra la pelea de los fuegos forestales de México
para abajo, porque todos tenemos el mismo problema, todos los países tenemos el mismo problema. Entonces decir, bueno, que cada país de acuerdo a su tamaño y a sus recursos compre un número de aviones. Por ejemplo, por decir, Argentina que compre 2, Chile que compre 1, Paraguay, Perú, Colombia, México, y tener una flota de, digamos, qué sé yo, 15, 20 aviones que estén siempre en stand-by, como que sean de todos, para pelear los fuegos de todos los países, ¿ok? Eso sería ideal porque sería un costo mucho más reducido para cada país y habría una flota muchísimo más grande que podría hacerle frente a cualquier incendio forestal. Imagínense en este momento ustedes si hubiese una flota latinoamericana, digamos, de 20 o 25 aviones hidrantes de estos bombarderos y dicen, bueno, se nos prende fuego a la Patagonia, ahí van 25 aviones a combatir. Pero en cuestión de unos días lo apagamos, ¿ok? Y no habría ningún problema y no sería una carga brutal para los países individuales de decir, bueno, Argentina tenemos que comprar de entre 6 y 10, Chile tiene que comprar 5, Perú tiene que comprar 5 o 6, o sea que, ¿me entienden lo que quiero decir? La cooperación. Dejemos de lado las ideas políticas, si este es de un partido de derecha, de izquierda, del centro, de arriba o de abajo, no me importa. Lo que importa aquí es tratar de salvar el medio ambiente, tratar de salvar propiedad, tratar de salvar cultivos, ¿ok? Por ejemplo, estaba fijándome que Argentina tiene 460 lagos en la zona de la Patagonia. Perú tiene 12.000 entre lagos y lagunas. Chile tiene 375 lagos en la zona patagónica. Bolivia 185. Colombia tiene más de 600. O sea que todos los países de América Latina tienen o lagos o tienen ríos lo suficientemente anchos y profundos para que este avión pueda trabajar, y si no, siempre está, si está el incendio cerca de la costa, está el mar, ahí se puede levantar sin ningún problema. El otro plan sería, como ya les dije previamente, Canadá tiene 60 y pico de estos aviones, a ver cuántos son, tiene 64 aviones. ¿Y por qué no tratamos los países latinoamericanos de hacer algún tipo de arreglo con Canadá? En este momento, cuando los incendios se producen en la zona principalmente de la América Latina, acá, miren, afuera, bueno, hasta ayer tuvimos 30 y pico de grados bajo cero. Los aviones están en un hangar. Hay 64 aviones de estos bombarderos aquí en Canadá que están durmiendo al reverendo cohete, no están haciendo nada. ¿Por qué no hacemos un plan de trabajo, un entendimiento, un plan de cooperación y le decimos a Canadá, bueno, ¿por qué no nos alquilan los meses que usted no utilicen esos aviones? Porque hay nieve, no hay fuego acá, no los necesitamos en esta época. ¿Por qué no nos los alquilan? Los volamos a los países de América Latina, tenemos una base que tengan, qué sé yo, 2 o 3 aviones en cada diferente país. Por supuesto, se paga una parte de un alquiler o se paga el costo anual del mantenimiento, una parte. Hay que tener algún aeródromo, algún aeropuerto por ahí donde puedan estar estacionados y se comparten los gastos y tendríamos los aviones sin tener que hacer un desembolso mayor de dinero. Todos los años, hace 35 años ya de esto, que la provincia de Quebec, aquí en Canadá, tiene un convenio con California y todos los inviernos canadienses, 2 de estos aviones hidrantes bombarderos se van a California, todos los años. Haya fuego o no haya fuego, el convenio, el contrato es ese. Nosotros le alquilamos 2 aviones a Quebec, vuelan a California y ahí están. Este año, bueno, los pusieron a trabajar, pero inmediatamente, y no solo eso, Quebec mandó 4 para combatir los incendios de California. O sea que, como ustedes ven, si California pudo hacer un arreglo con la provincia de Quebec para que le manden 2 aviones todos los años, hace 35 años, ¿por qué los países de América Latina no pueden hacer un convenio, ya sea individual con las provincias? No hace falta hacerlo con el gobierno federal. Se pueden hacer los convenios con los gobiernos provinciales de aquí de Canadá, que digan, bueno, mira, esta provincia tiene 4 y bueno, mandámelos para allá y los tenemos aquí nosotros mientras es invierno en Canadá, y cuando llega la primavera, que empieza el invierno allá, los mandamos de regreso. Esa sería también una posibilidad, ¿no les parece? Este es un tema que yo lo he estado mascullando
porque realmente es increíble lo que está sucediendo. Bueno, continuamos. Como les decía, este es un problema latinoamericano, ¿eh? No solo me estoy refiriendo solo a la Argentina. Este año 2024 fue un año catastrófico en cuestión de incendios forestales. Lugares donde, como por ejemplo en Bolivia, en Colombia, lugares donde se pensaba que los incendios forestales no se podían desatar, como en la parte amazónica, en la parte selvática, se han producido este tipo de incendios. Para que se den una idea, en 2024 a Bolivia se le quemaron 10 millones de hectáreas de bosque. En 2024 a México se le quemó 1.600.000 hectáreas. Aquí la cuestión ya en Argentina se ha quemado el Parque Nacional Lanín, el Bolsón, Epuyén, Nahuel Huapi. En Corrientes se han quemado 250.000 hectáreas y esto recién empieza. Bueno, con esto más o menos le he dado una especie de información, ideas o algo que me tiene bastante perturbado con todo este tema de que los incendios se producen y las herramientas para pelearlos son pocas, son rudimentarias y como les digo, les hablo con conocimiento de causa porque sabemos lo que son los incendios forestales, por ejemplo en Córdoba. Este año pasado tuvimos uno que llegó prácticamente a la entrada del pueblo donde estamos nosotros, se salvó de pura chiripa porque cambió el viento, así que como ya les digo, no podemos depender de que cambie el viento, de que caiga una lluvia o de que el incendio llegue a un área donde no puede continuar. Hace falta equipo. ¿Okay? Y no estamos hablando de incendios pequeños, incendios de pajonales o de pastizales, donde uno dice, bueno, mira, ahí con los brigadistas y los camiones bomba y las mochilas y un avión pequeño que pueda ir rociando, de a poco lo contenemos. No, yo me estoy refiriendo a los bosques, ¿okay? A los bosques, a las plantaciones estas inmensas que tenemos en todos los países de la América Latina y que yo les digo, ¿significa que teniendo este tipo de aviones hidrantes los incendios no se van a producir? No, los incendios se van a seguir produciendo porque ya sea hay algún, no quiero decir lo que pienso de esa gente, pero hay alguno que lo prende fuego intencionalmente o los rayos o una tormenta eléctrica. Los incendios van a seguir existiendo. El tema es cómo los combatimos, ¿ok? Es primordial tener el equipo necesario para combatirlo. Yo pienso que este avión del cual yo le estoy hablando es una solución para toda la América Latina. No sé por qué hasta el momento nadie ha decidido adquirirlos, porque como ustedes están viendo ya en Europa se han dado cuenta que es una herramienta clave para poder pelear todos estos fuegos. Si se recordarán, años atrás, los incendios devastadores que había en Grecia, en España, en Portugal, en Italia, y tuvieron que tomar acción y se ve que les dio resultado, porque si los griegos van a poner una orden de 500 millones de dólares para comprar el nuevo modelo y ya tienen una flota bastante sustancial, quiere decir que funciona. Ya les voy a poner los videos de estos bichos en acción para que los vean. ¿Ok? Así que, bueno, pienso que con esto más o menos he tocado todos los puntos que quería tocar. Como le digo, esto no va contra nadie y mucho menos, pero por favor ni lo piense, que es contra los brigadistas o los bomberos voluntarios. Esta gente hacen un trabajo, pero espectacular es poco, luchan contra lo imposible y yo lo he visto, ¿okay? Con mis propios ojos, no, nadie me lo contó y sé muy bien lo que pasa en los cuarteles de bomberos cuando se refiere al tema de divisas y lo que tienen que recibir y lo que no reciben y los meses esperando y años esperando que le den una remesa para comprar un poquito de equipo y bueno, es que yo pienso que esto habría que hacerlo ya una prioridad y dejar ya de cajonearlo, de dejarlo de lado. Y bueno, el incendio se apagó, ahora hasta la próxima no tenemos que hacer nada, no tenemos que hablar del tema. Habría que poner también gente en las cúpulas allá arriba que tenga conocimiento del tema,
porque yo estoy seguro que muchos de los que están a cargo de estos ministerios o estas cosas no han visto un fuego en su vida más que la hornilla de la cocina cuando ponen la pava para calentar el mate o cuando hacen un asado en el patio de la casa. Después de ahí para allá no saben lo que es un incendio forestal, y muchas veces son estas las gentes que deciden sobre el futuro de remesas de dinero y equipo y qué le pasa a los brigadistas, que también es un peligro mandar brigadistas a pelear un fuego semejante con poco equipo. He leído en algún lugar, no sé, tal vez hay alguna que me pueda confirmar, que en el año 98 estos aviones canadienses fueron a ayudar en un incendio muy grande que hubo en México, en el sur de México creo que fue. Y parece ser que un grupo de brigadistas quedaron atrapados por el fuego y uno de estos aviones, bombardeando con agua, les abrió un camino para que se puedan escapar porque estaban rodeados de las llamas y se salvaron todos. O sea que, como pueden ver ustedes, mandar brigadistas a pelear fuegos de esta magnitud a pie y con poco equipo, se puede descontrolar y producir una tremenda catástrofe en muy poquito tiempo. Así que ojo al piojo porque estas son cosas serias. Bueno, familia, espero que no tomen el video a mal. Es una sugerencia que yo hago y si alguien está por ahí y tiene influencia y la quiere escuchar y la quiere tomar con el valor de cara que tiene, que lo haga, y el resultado y el propósito de este video es ver si podemos realmente ponernos las pilas y hacerle frente a estos incendios forestales, porque, como ya les digo, esto acaba de empezar, ha sucedido en Chile, ha sucedido en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Perú, en Colombia, México, y tenemos todos el mismo problema de que no estamos 100% preparados para hacerle frente a incendios de semejante magnitud. ¿Okay? Lo dejo con esto, familia. Nos veremos en la próxima. Disculpen que les haya tomado tiempo de su día, pero pienso que de una manera o de otra este tema nos afecta a todos, ¿okay? Aunque no nos toque directo porque se nos quemó la casa, el campo o lo que sea, pero indirectamente nos toca con el tema de la contaminación climática, en fin, las pérdidas para la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sí, nos vemos en el próximo y chau, chau.